Un mundo desigual, diferencias existentes y soluciones para lograr una sociedad más justa. Y empezaremos, como siempre, con una breve introducción. En este tema analizaremos las desigualdades sociales y económicas entre los países desarrollados y los subdesarrollados, así como las relaciones de dependencia mutua que mantienen a pesar de estos grandes desequilibrios. Dichas relaciones se expresan mediante la globalización de la economía, que implica la expansión de los mercados a escala planetaria y provoca que todos los países estén actualmente conectados. También estudiaremos el concepto de desarrollo sostenible, entendido como un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el respeto al medio ambiente. Finalmente abordaremos la expansión de los valores democráticos en el mundo actual, así como la defensa de los derechos humanos mediante una serie de movimientos políticos y sociales de repercusión internacional. La importancia de este tema reside en que proporciona conciencia de la interrelación de dependencia de la ciudadanía universal y que, para bien o para mal, todos estamos interconectados. Y nos vamos a centrar en primer lugar en saber qué es desarrollo y qué es subdesarrollo. La expresión tercer mundo fue empleada por primera vez en 1952 por el demógrafo francés Alfred Sauby para referirse a la situación de miseria en la que se encontraban los pueblos recientemente descolonizados. Con la caída del bloque comunista en 1991, el término segundo mundo, usado para referirse a los países socialistas, dejó de emplearse, y el término primer mundo, usado para los países capitalistas, pasó a incluir todas las naciones desarrolladas. Este vocablo tercer mundo ha caído en desuso y hoy en día se utilizan otros términos como centro-periferia, países en vías de desarrollo o países subdesarrollados. Este último tiene connotaciones negativas. La ONU permite que cada nación decida por sí misma si prefiere ser designada subdesarrollada o en vías de desarrollo. Por otro lado, algunas organizaciones internacionales no están de acuerdo con aplicar la expresión en vías de desarrollo a determinados países y prefieren usar el término países menos adelantados o PMA para aquellos estados pobres que no tienen visos de hallarse en vías de desarrollo frente a los que sí están experimentando un auge, a los que denominan estados emergentes. Los PMA se caracterizan por el bajo grado de movilización de los recursos internos, la escasa inversión, un desarrollo precario de las industrias manufactureras, alto grado de dependencia respecto a los productos básicos, escasa modernización de las exportaciones y déficit comercial. La Organización Mundial del Comercio habla de países en desarrollo para diferenciarlos de los que están menos adelantados. Además, la condición de país en desarrollo en la OMC da derecho a estos a recibir asistencia técnica del organismo y a programas de referencias. Por último, diremos que el vocablo subdesarrollo fue acuñado por diversos políticos norteamericanos, en especial el presidente Harry Truman, que en 1949 lo empleó al referirse al atraso de algunos países. ¿Y cómo se mide esta desigualdad? Pues dos son los elementos que reflejan la situación económica por país: el Producto Interior Bruto, o PIB, y el Índice de Desarrollo Humano, o IDH. El PIB mide el total de bienes y servicios producidos en un país en un periodo de un año. Sin embargo, esta medida de los ingresos por persona o renta per cápita no refleja el reparto real de la riqueza, pues una minoría de la población puede acaparar una gran parte de los bienes. Para evitar esto, una alternativa más precisa es medir el grado de satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, como alimentación, salud, educación, trabajo, acceso a la vivienda o seguridad. Puede decirse que un Estado alcanza el pleno desarrollo cuando toda su población tiene cubierta estas necesidades, aunque esta regla solo la cumplen en el mundo muy pocas naciones. Por eso actualmente el indicador más usado es el Índice de Desarrollo Humano, o IDH, la herramienta fundamental del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD, donde caben 4 niveles: muy alto, alto, medio y bajo. Precisamente las 3 variables que usa este organismo para clasificar los 4 niveles son las siguientes: estado de salud, que se mide por la esperanza de vida al nacer; acceso a la educación, calculado por los años de promedio escolar; y nivel de ingresos, obtenido por el Ingreso Nacional Bruto per cápita. Los países con un IDH medio y bajo están localizados en África, Asia Meridional, América Central y Oriente Próximo y Medio, mientras que los que tienen un alto IDH se ubican en Norteamérica, Europa Occidental, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
En resumen, que los indicadores socioeconómicos que definen a los países desarrollados son los siguientes. Acumulación de medios de producción. Los países industrializados acumulan capitales, tecnología, maquinaria, mano de obra cualificada y patentes, explotando sus recursos propios y los de los países subdesarrollados. Incremento de los niveles de vida de la población aunque haya bolsas de pobreza dentro de ellos. Sociedad terciarizada o postindustrial. La producción de bienes materiales está en un plano secundario en beneficio del consumo de bienes y servicios, ocupando el sector terciario más del 70% de la población activa. Sociedad de las clases medias que, aunque no disponen de la propiedad de los medios de producción, cuentan con cualificaciones educativas para disfrutar de buenas condiciones laborales. Altas tasas de urbanización con núcleos urbanos de distintos tamaños bien interconectados entre sí. Y comportamiento demográfico maduro. El régimen demográfico es viejo con un crecimiento vegetativo débil, nulo e incluso negativo, debido a una baja natalidad y una elevada tasa de mortalidad por tener una población envejecida. Y todas estas características provocan que estemos en un mundo desequilibrado pero a la vez interdependiente. El abaratamiento de los transportes y el gran desarrollo de los medios de comunicación en la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI han derivado hacia un modelo económico globalizado de producción e intercambio de personas, mercancías y flujos a escala mundial basado en el libre mercado. Mediante este sistema económico, las empresas y los países compiten entre sí para lograr conseguir el mayor porcentaje de mercado, y para ello buscan trabajadores, materias primas y espacios donde instalarse, así como capital para llevar a cabo sus actividades. Por eso, detrás de este gran mercado global se ocultan profundas diferencias en la estructura económica de las diversas regiones. Su origen se remonta al proceso descolonizador que fue sustituido por fórmulas de dependencia entre metrópolis y excolonias conocidas como neocolonialismo. Las antiguas metrópolis trasladaron la producción de bienes a sus antiguas colonias, donde los costes productivos eran más bajos y podían obtener materias primas y fuentes de energía. Hoy en día el desequilibrio socioeconómico entre unos países y otros es alarmante en aspectos como industrialización, consumo de energía o PIB. Todos estos datos relevan la existencia de una marcada contraposición entre el potencial económico de Norteamérica, Europa y área del Pacífico frente a las bolsas de pobreza de Asia Meridional, África intertropical y algunos países de Latinoamérica. Por último, hay otras áreas de desarrollo intermedio localizadas en el cono sur latinoamericano, Magreb y Oriente Próximo y Medio. La globalización ha sido un fenómeno transfronterizo que ha favorecido la integración económica, social y cultural, aumentando la interdependencia de las distintas economías. Pero esta mundialización ha venido determinada por las políticas económicas de muchos de los gobiernos de los países desarrollados, que controlan los organismos e instituciones supranacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Todo ello ha posibilitado la expansión de grandes multinacionales cuyas sedes centrales están en los países desarrollados, mientras que sus centros de producción se hallan en los subdesarrollados. A este fenómeno se le llama deslocalización productiva. De hecho, de las 100 empresas con mayor capital bursátil del mundo, más de la mitad son multinacionales, principalmente estadounidenses, y muchas de ellas tienen un capital bursátil superior al PIB de muchos países ricos. Los principales rasgos de la globalización económica son aumento de flujos comerciales, recurrentes crisis financieras, competencia a escala mundial y disminución de la implementación de políticas nacionales en detrimento de políticas económicas globales. En la nueva aldea global, término acuñado por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan, los transportes y las nuevas tecnologías están rompiendo la percepción de distancia. Las ventajas de la globalización son mayor especialización provocando una mejora de la oferta y precios más competitivos, aumento del comercio y las finanzas, mayor nivel de empleo, reducción de brecha entre naciones y mayor acceso a bienes y servicios. Pero sus inconvenientes serían volatilidad financiera de los movimientos de fondos, expansión a escala mundial de los efectos de las crisis financieras, reducción del grado de cohesión social y mayor pobreza en algunos países. Y en este capítulo vamos a conocer la situación actual del subdesarrollo en el mundo. Los factores que determinan los diferentes niveles de desarrollo son numerosos. En principio, las potencias colonizadoras responsabilizaron a las desfavorables condiciones físicas de los trópicos. Los políticos de las naciones subdesarrolladas lo atribuyeron a la colonización. Los marxistas lo achacaron al imperialismo y la dependencia económica del exterior, e incluso algunos hablan del excesivo crecimiento demográfico. Pero realmente es un conglomerado de todos ellos. Estos factores los podemos agrupar en tres tipos: sociales, políticos y económicos.
Desde el punto de vista social y demográfico, estos países presentan un régimen demográfico joven, es decir, elevada natalidad y mortalidad moderada o baja. En ellos el índice de Beire-Werner es inferior a 0,4 y además tienen escasez de recursos, vivienda, sanidad y educación. La pobreza también tiene género, las mujeres están en una situación precaria y son las que más padecen las desigualdades en los países menos desarrollados. A nivel político y organizativo, la situación es muy variada. Muchos de estos estados son el resultado de conflictos civiles entre el pueblo y diversas oligarquías que pactaron una nueva forma de explotación con los intereses neocoloniales de Occidente. En ellos, la corrupción es endémica. Y en el plano económico predomina el sector primario practicando la agricultura de subsistencia y la de mercado, pero esta última está en manos de multinacionales. El sector secundario es exiguo, ejerciéndose una minería sin industria de transformación, y las actividades terciarias están en desarrollo pero son escasas. Sus infraestructuras son de baja calidad, y todo esto se traduce en un elevado paro y una renta per cápita baja. Por regiones mundiales analizaremos las siguientes zonas: nuevos países industrializados, Iberoamérica, Oriente Próximo y Medio, Asia y África. Empezaremos con los nuevos países industrializados. Estos también son conocidos mundialmente con el sobrenombre de países emergentes. Han logrado superar el estado de subdesarrollo, aunque desde el punto de vista macroeconómico todavía no están dentro de los parámetros que permiten calificar a un país como desarrollado. Sus principales características son: reciente industrialización, dominio del sector secundario, éxodo rural masivo, crecimiento del fenómeno urbano y abundante mano de obra barata que atrae el capital extranjero. Los primeros en incorporarse en los años 70 del siglo XX fueron los dragones asiáticos, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, gracias a la inversión del capital extranjero por los bajos costes de mano de obra. En un principio estos países centraban su actividad en industrias ligeras como textil, calzado y electrónica de consumo, pero recientemente han diversificado su producción industrial hacia sectores como la automoción, los bienes de equipo y la alta tecnología electrónica. Posteriormente, cuando el mundo se recuperó de la crisis financiera del 2008, un conjunto de países adicionales empezó a invertir en bolsa, a fortalecer sus monedas y a emitir deuda pública, sumándose a este grupo Rusia, México, Brasil, Argentina, China, India, Indonesia, Corea del Sur, Turquía, Arabia Saudita y Sudáfrica. Actualmente todos ellos forman parte del G20, un foro de 19 naciones industrializadas y emergentes más la Unión Europea, que se reúne regularmente con el objetivo de discutir las políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional. Aunque en Iberoamérica el crecimiento económico ha sido alto en las últimas décadas, puede considerarse inferior al resto de los países emergentes. Su modelo de desarrollo económico se basó tras la Segunda Guerra Mundial en una industrialización dependiente de inversiones extranjeras y del crédito exterior. Pero el modelo se frenó durante la crisis del petróleo de 1973, provocando un aumento de la deuda exterior, que es el principal problema al que se enfrentan estas naciones. Además, ha originado un apartheid económico en el que la mayor parte de la riqueza se concentra en una minoría de la población. Actualmente la economía iberoamericana está basada en los sectores secundario y terciario, e incluso se han producido grandes avances políticos, económicos y sociales. Además, es la mayor zona productora de alimentos del mundo y cuenta con innumerables recursos naturales. Los estados que han experimentado un mayor crecimiento han sido Brasil, México, Argentina, que han pasado a formar parte del G20, y Chile. Los menos desarrollados estarían en el Caribe, en determinadas zonas de América Central y en el interior de Sudamérica. Oriente Próximo y Medio cuenta con grandes recursos energéticos cuyos ingresos los invierten en la industria química, pero tienen una gran inestabilidad política traducida en conflictos bélicos, fluctuaciones económicas y profundas diferencias sociales, con especial incidencia en la discriminación a la mujer y a los inmigrantes, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudita. Sus principales objetivos son la desvinculación de su desarrollo del petróleo y la diversificación de sus economías. Pasamos a Asia. El sur y sureste asiático han cosechado resultados positivos en los medios rurales gracias a la Revolución Verde, pero sigue estando en proceso de desarrollo. Uno de los estados que más ha crecido ha sido Indonesia, que ha entrado en el G20, y otros que también han progresado serían Malasia, Tailandia y Filipinas, mostrando una fuerte inclinación por el turismo. En Asia merecen especial atención China e India. China ha pasado de ser un país agrícola para convertirse en el principal productor mundial industrial. El revisionismo de Deng Xiaoping promovió una reforma económica que abrió el proceso de transición de una economía planificada a otra de mercado. El ascenso de China como potencia mundial ha puesto en jaque la preponderancia occidental, recolocando el epicentro económico mundial desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico Norte.
India se ha convertido en el primer país más poblado del mundo y la cuarta economía más grande. En 1991 adoptó la economía de mercado. Aún así presenta graves problemas como altos niveles de pobreza y analfabetismo, hambre, carencia de infraestructuras y servicios básicos, grandes contrastes y desequilibrios y problemas ecológicos. Aunque África es el continente con menor IDH, está registrando las mayores tasas de crecimiento. Por tanto, puede ser uno de los futuros motores económicos del planeta. Su economía gira en torno al comercio y la explotación de recursos naturales. El África mediterránea está mucho más desarrollada que la subsahariana. La República Sudafricana posee un notable auge en los sectores de comunicación, energía, transporte y bolsa de valores, pero se caracteriza por una dualidad racial. Forma parte del G20 y su economía es la más importante del continente. El África intertropical está constituida por países con estructuras industriales diversificadas y parcialmente nacionalizadas, pero todavía muy dependientes del exterior. Los retos de este continente son alimentación, reducción de la pobreza y eliminación del analfabetismo, y su futuro pasa por una mejora de sus infraestructuras, del comercio, de la industria, de su inversión en los mercados mundiales y de un cambio de mentalidad. Para lograr el bienestar de su población, los PMA deben erradicar el hambre, mejorar en la salud, universalizar la educación y conseguir que su población tenga un trabajo universal y digno, una vivienda digna y además que se den las condiciones para una correcta seguridad estatal y ciudadana. Empezamos con la erradicación del hambre. Nuestro planeta es un mundo de contrastes. Mientras 1.000 millones de personas deben vivir con menos de €1 al día, otros 1.500 millones sufren problemas relacionados con el sobrepeso. Actualmente se producen alimentos suficientes como para sostener a toda la población mundial a pesar de su continuo crecimiento. Por eso las causas para explicar el hambre son las siguientes: humanas, reparto desigual de la riqueza, conflictos bélicos, desplazamientos de la población por varios motivos, sistemas políticos corruptos o decisiones económicas erróneas, y naturales como heladas, sequías, plagas de insectos, inundaciones o terremotos. Aún así, se han conseguido importantes avances porque en los últimos 25 años la proporción de personas que viven en condiciones de extrema pobreza se ha reducido a la mitad, aunque no es suficiente. El problema del hambre tendría solución si hubiese un verdadero compromiso entre las naciones, aplicando la estrategia de doble vía, aumentando las actividades productivas en los países pobres y facilitando a las familias más afectadas un acceso inmediato a los alimentos por medio de programas de ayudas. Mejoras en la salud. Aproximadamente un tercio de la población mundial no tiene acceso a medicamentos esenciales. Los principales motivos son: pobreza al provocar que la atención sanitaria no sea suficiente, personal sanitario insuficiente en los países subdesarrollados con medios escasos y trabajando en condiciones laborales precarias, protección de medicamentos con patentes por parte de las grandes multinacionales farmacéuticas no pudiendo pagarlos los países pobres, e insuficiencia de fondos de las organizaciones internacionales que prestan ayuda sanitaria. La educación es la clave para poder salir de este círculo vicioso. Mediante ella, los ciudadanos pueden defender mejor sus derechos y aprovechar todas las oportunidades que se les presentan. Por eso existe una relación íntima entre el nivel de instrucción y la calidad de vida. Trabajo universal y digno. Aunque la mayor parte de la población adulta trabaja, las condiciones laborales varían según el grado de desarrollo de países, produciéndose tres situaciones. En los países desarrollados hay dos mercados de trabajo: el primario, caracterizado como empleo de calidad con una buena remuneración, estabilidad y seguros sociales, formado por trabajadores muy cualificados y con una extensa red de contactos, y el secundario, compuesto por jóvenes con escasa cualificación, muchos de los cuales son inmigrantes y solo pueden acceder a empleos precarios sufriendo problemas de desempleo en periodos de crisis económicas. En los países emergentes, su crecimiento económico se sustenta en un mercado formado por trabajadores con sueldos muy bajos y con escasos derechos sociales. Muchos de los empleados trabajan para empresas multinacionales que buscan reducir costes laborales y crear nuevos mercados de consumo. Mientras que en los países pobres el principal problema al que se enfrentan los trabajadores es la supervivencia diaria sin formas legales que garanticen su protección social. Es habitual el trabajo infantil forzoso y una posición laboral insegura y escasamente remunerada de las mujeres y los jóvenes. Vivienda digna es aquella en la que puede vivir una familia con espacio suficiente y con unas condiciones de seguridad, iluminación, ventilación, infraestructuras y equipamiento adecuadas. Por norma general, en los países desarrollados existe una planificación urbanística orientada a satisfacer el bien común como en Europa Occidental, mientras que otros ponen por encima la propiedad privada como es el caso de Estados Unidos. En los países en desarrollo han proliferado los barrios marginales formados por viviendas agrupadas caóticamente y carentes de muchos equipamientos urbanos, como agua, gas y electricidad, e infraestructuras como parques o espacios públicos. Desgraciadamente, tanto en países pobres como en ricos, la vivienda se ha convertido en un objeto de consumo que solo está al alcance de una parte de la sociedad.
En un mundo cada vez más interdependiente existen tres aspectos que amenazan la seguridad ciudadana: las guerras, el terrorismo y la violencia. Las guerras pueden ser entre estados o civiles. Tras la Segunda Guerra Mundial han aumentado los conflictos entre naciones de carácter regional, así como las guerras civiles entre un gobierno y un grupo opositor. Los conflictos civiles suelen ubicarse en los llamados estados fallidos, unos gobiernos débiles incapaces de garantizar los servicios básicos a la población y mantener la paz y el orden en sus fronteras. El terrorismo es el tipo de conflicto armado que más ha proliferado en nuestro planeta en los últimos años. Puede ser de carácter político, religioso o ideológico. Y la violencia es un problema con un fuerte factor geográfico, localizándose en determinados territorios y ciudades del mundo. La delincuencia suele ser más común en las grandes urbes, especialmente en aquellas situadas en países con un sistema judicial y unas fuerzas de seguridad corruptas, muy ligada al narcotráfico. El grado de tolerancia al uso y tenencia de armas de fuego es otro aspecto íntimamente relacionado con el aumento de la delincuencia, pero el principal factor es el desigual reparto de la riqueza, generando por tanto un caldo de cultivo para la inseguridad ciudadana. ¿Y qué entendemos por desarrollo sostenible? Este término fue acuñado por la ambientalista estadounidense Donella Meadows, quien señaló que una sociedad sostenible estaría interesada en el desarrollo cualitativo y no en la expansión física. Meadows aspiraba a un sistema económico que satisfaciera las necesidades humanas presentes y la de las generaciones futuras, por lo que era preciso frenar el crecimiento de las sociedades desarrolladas o crecimiento cero y establecer un desarrollo económico ecológicamente viable y socialmente justo con los países menos desarrollados. El éxito de este concepto hizo que la ONU propusiera en el 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con toda una serie de objetivos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS. En la actualidad este término contrapone dos puntos de vista. Por un lado, el de aquellos que consideran ilimitada la oferta de recursos naturales debido a la capacidad regeneradora del planeta, y por otro, el de los defensores del ahorro de recursos como único modelo capaz de asegurar la estabilidad. El concepto es heredero de las cuestiones ambientales como polución, gases de efecto invernadero, agotamiento de recursos, y aquí es donde el desarrollo sostenible tiene que convivir con la globalización. Las ayudas al desarrollo tienen como objetivo fomentar el despegue económico y el bienestar social, así como mejorar la calidad de vida de los países más desfavorecidos, impulsando en ellos un desarrollo equitativo y sostenible. Estas ayudas pueden ser financieras, técnicas, alimentarias, etc., pudiendo dividirse en dos tipos, las oficiales y también las no oficiales. Empecemos con las oficiales. La ayuda oficial al desarrollo, o AOD, está formada por el conjunto de flujos humanitarios emitidos por los países de la OCDE, un foro único donde los gobiernos de más de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentarse a los desafíos económicos y sociales de los países en situación de subdesarrollo. Esta ayuda quedó fijada en el 0,7% del PIB de las naciones que lo forman, pero son muy pocas las que cumplen este porcentaje. Además de la AOD, la ONU desarrolla su tarea humanitaria a través de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o la Organización Mundial de la Salud, por citar algunos. Pero también hay otras que van más allá de la cooperación oficial, las organizaciones no gubernamentales, ONGs, asociaciones, fundaciones e instituciones privadas, etc., que colaboran con ayuda humanitaria, la defensa del medio ambiente y la promoción de los derechos humanos y ayuda al desarrollo. En el último punto hablaremos de democracia, derechos humanos y movimientos políticos sociales actuales. La democracia es un ideal de gobierno reconocido mundialmente que forma parte de los valores fundamentales y principios de la ONU y que proporciona un medio para la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Sin embargo, unos 60 países mantienen formas de gobierno autocráticas según el índice de democracia emitido por The Economist. Son modelos de dictadura que abarcan desde sistemas comunistas de izquierda hasta el nacionalismo de fuerte base teocrática, y muchas de ellas son dictaduras cuyos dirigentes han permanecido desde el siglo pasado en el poder y que son en la actualidad sistemas totalitarios consolidados. Otras, sin embargo, se engloban bajo un nuevo modelo de dictadura disfrazada de democracia. Los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades que corresponden a todos los hombres y mujeres por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en París en 1948, reconoció por primera vez los derechos fundamentales de la persona, y en el 2007 se dio un paso más aprobándose y ratificándose la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, que recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad civil global del siglo XXI.
En los últimos 50 años se han desarrollado unos movimientos sociales en busca de la defensa de estos derechos humanos. Los más destacados son pacifismo, ecologismo, feminismo y movimiento antiglobalización. El pacifismo es un movimiento a favor de la abolición de la guerra como solución a los conflictos entre naciones. Se basa en la creencia de que los conflictos entre pueblos y entre personas se pueden resolver de forma no violenta mediante el diálogo y la negociación. Los más destacados serían la Primavera Árabe, los movimientos organizados en contra de la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak o las manifestaciones en contra del terrorismo o frente a la crisis de refugiados. El ecologismo es un movimiento que propugna la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. Pone de relieve los problemas medioambientales y propone soluciones alternativas entre los mismos como energía verde o reciclado. Entre los más reseñables estarían ADENA o Greenpeace, y casi todos ellos son de tendencias de izquierda y han plasmado sus políticas en los llamados partidos verdes. El feminismo lucha por conseguir la plena igualdad entre sexos, erradicar la discriminación por motivos de género, lograr la integración y plena participación de las mujeres en la política y la sociedad y eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer por el hecho de serlo. Su defensa de la perspectiva de género, a la que también se le une el movimiento LGBTI, tiene como fin la igualdad mediante la transformación de instituciones, leyes, normas y prácticas. Y los movimientos antiglobalización defienden el retroceso en la interrelación de los estados, fomentando o priorizando su plena soberanía por encima de la imposición normativa que plantean las organizaciones intergubernamentales, los tratados internacionales de cooperación o el mero posicionamiento global de las empresas multinacionales que atentan contra la soberanía plena de los estados. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. El mundo actual está interconectado, a esto se le conoce como la aldea global. Esta interconexión en materia económica se materializa mediante la globalización de la economía que pone de manifiesto la expansión de las grandes multinacionales por el mundo y la descentralización del proceso productivo, de modo que todos los países mantienen una relación de interdependencia mutua. Pero esta interdependencia no se basa en la igualdad. En materia social y cultural, la globalización se manifiesta con la expansión de los valores democráticos, aunque precisamente ahora están en una fase de estancamiento. Además, una globalización bien entendida solo puede ser beneficiosa si acepta los principios de desarrollo sostenible. Finalmente, por poner dos ejemplos, la crisis del COVID-19 o la guerra de Rusia y Ucrania han puesto en evidencia la fragilidad del sistema. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.